Bienvenidos a Historia y Arqueología. Nos adentramos en la zona del Monte Sión para visitar un lugar muy especial de Tierra Santa, el Muro de las Lamentaciones. La entrada a la plaza y al Muro de las Lamentaciones está permitida para cualquier persona de cualquier religión. Siendo respetuosos en todo momento con los judíos que acuden allí a rezar, no tendréis problemas en mezclaros con el gentío, acercaros al muro e incluso grabar y hacer fotos a discreción. La única excepción es el día del Sabbat. En el día sagrado para los judíos no está permitido el acceso a la zona de oración, ni utilizar ningún aparato electrónico. Al visitar el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén, recordad escribir vuestras plegarias o deseos en un papel, doblarlo y dejarlo en los recovecos del muro. Se trata de una tradición judía milenaria que ha sido acogida por los visitantes de todo el mundo. Si hay un monumento que se nos viene a la cabeza al pensar en Jerusalén, ese es el Muro de las Lamentaciones. El símbolo por excelencia de Jerusalén reúne cada día a miles de judíos y a turistas, que se acercan a dejar sus deseos entre los huecos de sus piedras, como dicta la tradición. El Muro de las Lamentaciones o Muro Occidental, es el único resto del segundo templo de Jerusalén que permanece en pie, del 516 a.C. al 70 después de Cristo. Completado por Herodes el Grande. Este templo fue un lugar sagrado para el judaísmo hace 2000 años, y sus vestigios continúan siéndolo hoy en día. En el año 70 después de Cristo, las tropas romanas de Tito entraron en Jerusalén, destruyeron el templo y redujeron la ciudad a escombros. Fue un momento que marcó un antes y un después en la historia de Jerusalén. Aunque la idea de Tito era dejar en pie el muro occidental para recordar la victoria de Roma sobre Judea, los judíos lo atribuyeron a la promesa de Dios de proteger una parte del templo, que simbolizara su alianza con el pueblo. Más de 2000 años después, el muro occidental sigue siendo un lugar sagrado para los judíos, que llegan de todas las partes del mundo para orar y pedir la llegada del Mesías, el retorno de los exiliados, la reconstrucción del templo y muchas otras plegarias. Llama la atención la gran valla que separa las dos zonas de oración del muro, una dedicada a las mujeres y otras a los hombres. El rezo de los hombres suele ser mucho más llamativo. Cantan los salmos en voz alta, hacen corrillos y mueven la cabeza frenéticamente frente al muro. En las dos zonas del Muro de las Lamentaciones hay estanterías con ejemplares de la Torá para todos aquellos que quieran rezar, y numerosas sillas de plástico para sentarse frente al muro. Como no me permitieron grabar en el interior de la tumba de David, os comento desde fuera que, cada día, cientos de peregrinos atraviesan el patio del antiguo monasterio franciscano, para adentrarse en la sala que alberga la tumba del rey David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat con una piedra lanzada con su honda. Aunque los historiadores siguen buscando la tumba del rey guerrero, las escrituras religiosas y la tradición han convertido este lugar en la tumba de David desde el siglo X. Una gran menorá dorada recibe a los visitantes al entrar a la sala, que dispone de dos zonas de oración diferenciadas para hombres y mujeres, como marca la tradición judía. A pesar de la solemnidad del lugar, la afluencia de peregrinos a veces rompe con las oraciones frente al sarcófago de David, cubierto por una túnica azul con inscripciones en hebreo.
Al igual que ocurre con muchas zonas de interés turístico y cultural de Jerusalén, la habitación de la Última Cena es un espacio cargado de connotaciones religiosas, sobre todo para los creyentes cristianos que han hecho de este lugar una meta de peregrinación. Se encuentra en el mítico Monte Sión, justo en el piso superior del mismo edificio que conserva la tumba del rey David, y al lado de la abadía de Agia Sión. La entrada a la habitación de la Última Cena o el cenáculo está subiendo las escaleras que encontramos al atravesar el patio de la Yeshiva judía, un centro de estudios de la Torá y del Talmud. En su interior, la habitación se presenta como un enorme salón de forma rectangular vacío y austero, sin alusión alguna al pasaje bíblico que tuvo lugar entre estos muros. Tan solo quedan los restos de una pintura del siglo XIV justo a la derecha de la entrada. La sala está dividida en 6 secciones o vanos, delimitadas por las columnas decoradas con capiteles corintios del siglo XII, que sostienen la bóveda de crucería que hace de cubierta a esta estancia. Todos estos elementos indican claramente que estamos ante un edificio de estilo gótico temprano. Al parecer, la parte oriental de la cámara estaba dedicada al altar y al coro que fueron destruidos durante la construcción de la cúpula de la tumba del rey David. En la sala se conservan también atributos de su pasado árabe, como son las ventanas otomanas con vidrieras de colores azules y amarillos con inscripciones árabes, así como un ornamentado mihrab orientado a la Meca, 2 placas con inscripciones árabes y una cúpula que demuestran su uso como mezquita, además de unas escaleras situadas en la parte sureste de la habitación que conducían a la tumba del rey David. Las columnas de mármol que sostienen la parte de la cúpula que cubren las escaleras están decoradas con capiteles donde se representan polluelos de pelícanos que picotean del pecho de sus padres, símbolo de la caridad y sacrificio cristiano. En el monte Sión, a las puertas de la ciudad vieja de Jerusalén, se encuentra la abadía de la Dormición, el lugar donde la Virgen María cayó en el sueño eterno. Aunque la abadía de la Dormición de Jerusalén que vemos hoy en día se construyó hace menos de 100 años, la historia de este templo donde, según la Biblia, María cayó en su sueño eterno, se remonta a los tiempos de Cristo. Lo más llamativo de la nave principal de la Basílica de la Dormición es su ábside semicircular, decorado con un mosaico dorado de la Virgen y el Niño Jesús, rodeados por los 12 apóstoles. En las 6 capillas laterales, aparecen representadas varias escenas de la vida de Jesús. El suelo de la iglesia está decorado con un mural cargado de símbolos. En el centro, la Santísima Trinidad representada con 3 anillos entrelazados, y alrededor, los 12 apóstoles, los 12 meses y los 12 signos del zodiaco. La parte más sagrada de la iglesia de la Dormición de Jerusalén es la cripta circular donde yace la escultura de la Virgen dormida. La figura aparece rodeada por varios pilares y cubierta por una pequeña cúpula, con mosaicos dorados de Jesús y 6 mujeres bíblicas: Eva, Miriam, Ruth, Esther, Yael y Judith. La cripta de la Dormición destaca por su sencilla decoración. A los murales que rodean a la Virgen se suman un órgano y varios altares. Con todo, cada día miles de peregrinos llegan hasta la abadía de la Dormición para visitar la cripta de la Virgen y arrodillarse a rezar.
Sin duda la parte más llamativa del Monte de los Olivos es el histórico cementerio judío que cubre parte de su ladera. Con más de 3.000 años y 150.000 tumbas, se trata del cementerio más antiguo del mundo. El cementerio está abierto a los visitantes y es una de las visitas más interesantes de Jerusalén. Paseando por las tumbas veréis lápidas dañadas por la erosión, otras recientes y muchas con pequeñas piedras encima, una tradición judía de rendir homenaje a los difuntos. Recibir sepultura en el cementerio del Monte de los Olivos de Jerusalén es considerado todo un privilegio para los judíos. Según la profecía, cuando llegue el Mesías resucitará a los muertos empezando por el Monte de los Olivos. Es por ello que algunas familias pagan hasta $150 por una tumba en este cementerio. Todos quieren ser los primeros. Si hay un testigo impasible de la historia de Jerusalén, ese es sin duda el Monte de los Olivos, protagonista de varios pasajes de la Biblia, escenario de guerras con los árabes y el lugar sagrado de enterramiento para los judíos. Hace varios milenios, un extenso monte plagado de olivos se levantaba majestuoso al este de Jerusalén. La primera mención por escrito del Monte de los Olivos aparece en la Biblia. Otra de las ventajas de subir al Monte de los Olivos, son las excelentes vistas que ofrece. Frente al Hotel Seven Arches, se encuentra el mirador que regala una panorámica única de la ciudad amurallada, la ciudad de David y el Valle del Cedrón. Si no tenéis problemas de horario, os recomiendo subir al mirador del Monte de los Olivos al atardecer. Según la Biblia, Jesús oró sobre una roca en el Monte de los Olivos antes de ser prendido por los romanos. Hoy en día, sobre la conocida como Roca de la Agonía se levanta una elegante iglesia neobizantina, la Basílica de Getsemaní. En la falda del Monte de los Olivos, se encuentra una gran basílica cuya colorida fachada se ve desde las afueras de la ciudad vieja de Jerusalén, la Basílica de Getsemaní. Este bonito templo fue construido a principios del siglo XX sobre los restos de una basílica bizantina del siglo IV, y una capilla cruzada del siglo XII. El resultado fue un majestuoso templo de 3 naves y 12 cúpulas, que señala el lugar donde, según la Biblia, Jesucristo oró la noche de su detención. Sin duda la parte más llamativa de la iglesia de Getsemaní es su fachada. La portada del templo presenta 3 arcos sobre 3 bloques de pilares, rematados por un gran mosaico de vivos colores. Sobre fondo dorado se representa a Jesucristo como la unión del cielo y la tierra. El interior de la Basílica de Getsemaní destaca por las 12 bóvedas pintadas de azul y salpicadas de astros, que simulan una gran noche estrellada. En las bóvedas aparecen representadas los emblemas de los países que donaron fondos para la construcción de la basílica, también conocida por ello como Iglesia de las Naciones. La Basílica de Getsemaní es un lugar sagrado de peregrinación para los cristianos, ya que alberga la famosa Roca de la Agonía, donde Jesucristo rezó la noche en que fue arrestado por los romanos. Esta gran roca preside el altar de la basílica, y está rodeada por una corona de espinas de hierro. Cada día, miles de peregrinos se arrodillan para orar en la piedra sagrada y recordar la escena que protagonizó Jesús, y que aparece representada en el mosaico superior del altar. Otro de los lugares que visitar en la basílica es el Jardín de Getsemaní o Huerto de Getsemaní, una superficie de 1.200 metros cuadrados que alberga 8 olivos de tiempos de Cristo. Podréis distinguir a estos árboles milenarios por el grosor de su tronco. Tanto para creyentes como para ateos, el jardín y la Basílica de Getsemaní son 2 visitas imprescindibles en Jerusalén. Muchas gracias por estar ahí.